Buenas tardes, mi nombre es Pedro Gabriel. Voy a presentar la evidencia de noticiero que habla sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+. Mi matrícula es 2182112. De introducción, para iniciar con ella, este presente noticiero tiene como finalidad hacer que se conozcan situaciones distintas en las que los derechos de las mujeres y de la comunidad han sido vulnerados de manera irrespetuosa o sin sentido alguno. Así que a través de diferentes notas buscaremos generar conciencia sobre la importancia del respeto, igualdad y la protección de los derechos humanos que son para todas las personas, sin importar su género, gustos u orientación sexual. Para empezar con la primera nota, que es violencia digital contra las mujeres, se sabe que en los últimos años la violencia digital contra las mujeres se ha convertido en una problemática que ha sido cada vez más frecuente debido al uso constante de redes sociales y plataformas sociales. Se sabe que este contenido hace más la facilidad de que se suceda esto. Muchas mujeres han sido víctimas de acoso, amenazas, insultos o difusión de contenido privado sin su autorización alguna. Estas situaciones afectan gravemente su bienestar emocional y psicológico. En algunos casos las víctimas sienten miedo, ansiedad o hasta inseguridad debido a su exposición pública y el daño que estas acciones provocan en su vida personal y social. Hay especialistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que señalan que la importancia de crear conciencia sobre este tipo de violencia es necesario crear conciencia, ya que muchas veces las agresiones ocurren de manera anónima y por lo tanto nunca suelen encontrar al culpable o es muy difícil de hacerlo. La violencia digital vulnera derechos fundamentales como privacidad, dignidad o el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Además, demuestra la necesidad de fortalecer la educación digital y promover el respeto dentro de los espacios virtuales. Sobre los derechos violentados, fue el derecho a la privacidad, derecho a la dignidad y derecho a una vida libre de violencia. Eso no debería seguir pasando porque todos merecemos un trato justo en nuestros derechos y por lo tanto estos derechos que poseemos nosotros como personas merecen ser respetados sin violación alguna. Asimismo, expertos consideran necesario que las autoridades y las plataformas digitales implementen medidas más estrictas para prevenir y sancionar estas conductas. También se recomienda fomentar campañas de sensibilización para enseñar a las personas a utilizar las redes sociales de forma responsable y respetuosa. La denuncia y el apoyo psicológico a las víctimas son fundamentales para disminuir el impacto emocional y evitar que estos casos continúen aumentando. Para la segunda noticia es sobre la discriminación laboral a una persona trans, del colectivo trans LGBT+. Como recientemente se presentó un caso de donde discriminaron a una persona en su trabajo solo por ser transgénero y esta denunció que fue despedida por su empleo. Su jefe la despidió debido a la identidad de género que esta persona tenía. Y de acuerdo con la información que fue presentada, esta persona sufrió comentarios discriminatorios y actitudes de rechazo dentro de su espacio de trabajo. Esto fue antes de perder su empleo. Esta situación generó indignación entre organizaciones y activistas que se dedican a defender los derechos de la comunidad LGBT. Se sabe que la discriminación laboral presenta una problemática que limita las oportunidades, además de afectar la calidad de vida de muchas personas que son pertenecientes a este colectivo. Además de que afecta económicamente a quienes la sufren, también provoca daños emocionales y sociales. Este tipo de actos vulnera derechos fundamentales como lo que es el derecho a una libertad de expresión, su forma de vestir, actuar, todo eso es libre. Derecho a un trabajo, que es un derecho humano porque es como te sustentas. Derecho a una vida plena. Esos fueron los derechos humanos que fueron violentados. Y después hay que crear más conciencia sobre esto para evitar que más derechos humanos primordiales como este sean ignorados de esta manera.
Diversos organismos defensores de derechos humanos destacan que las empresas deben implementar políticas de inclusión y capacitación para evitar conductas discriminatorias dentro del entorno laboral. También se considera importante fomentar la empatía y el respeto hacia las identidades de género para garantizar ambientes de trabajo seguros y libres de violencia. Estas acciones contribuyen a fortalecer la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. ¿Qué tal? Buenos días. Me toca exponer el tema número 3, que es violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas sociales más preocupantes aquí en México. Y no solamente en México, en distintos países. Muchas mujeres se enfrentan diariamente a situaciones adversas, tanto agresiones físicas como psicológicas, verbales e incluso hasta económicas. También en espacios públicos, también aparte en sus hogares, tristemente. Estas acciones afectan directamente su seguridad, estabilidad emocional y calidad de vida, además de generar miedo e inseguridad. Diversas organizaciones han destacado la importancia de fortalecer las medidas de protección y prevención para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También se ha señalado que es necesario fomentar el respeto, la igualdad y la educación desde edad temprana para que haya una diferencia en un futuro cercano. La violencia contra las mujeres representa una violencia a los derechos humanos, afecta los derechos fundamentales como la integridad personal, la integridad, la seguridad y la dignidad humana. Y estos derechos son violentados. El derecho de la seguridad, el derecho a la integridad personal y el derecho a tener una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres es algo muy importante que tenemos que lidiar. Es un paso atrás en la actualidad. Hay tantas problemáticas sociales y esta tiene que ser eliminada para que México pueda avanzar. Además, especialistas indican que muchas víctimas no denuncian por temor, dependencia económica o falta de apoyo, lo que dificulta combatir esta problemática. Por ello, se considera fundamental mejorar el acceso a la justicia, fortalecer las instituciones de apoyo y brindar atención psicológica y legal a las víctimas. La participación de la sociedad es clave para promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. En esta nota vamos a abarcar lo que es el tema de la discriminación hacia parejas del mismo sexo. En distintos lugares aún se presentan casos de discriminación de parejas hacia el mismo sexo. Algunas personas han denunciado recibir comentarios ofensivos, trato desigual o incluso la negación de servicio en establecimientos públicos debido a su orientación sexual. No debería de ser así. Estas situaciones reflejan la persistencia de prejuicios, actos de intolerancia que afectan a la comunidad LGBTQ+. Especialistas en derechos humanos señalan que todas las personas deben de recibir el mismo trato y respeto sin importar la orientación sexual, libertad, la seguridad y la dignidad de quienes sufren, además de generar una exclusión social. Por eso se considera fundamentalmente promover la igualdad y el respeto dentro de la sociedad, para garantizar una convivencia más justa e inclusiva. Y en este apartado realmente los derechos violentados son 3. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la no discriminación. En la época actual vivimos en un retroceso. ¿Cómo puede ser posible que cuando vayas a un restaurante llegues a ser discriminado? Es muy triste en el tiempo actual que vivimos. Lo que debemos de hacer es de intentar erradicar eso paso a paso. Desde la casa, educar a nuestros hijos y en un futuro ser un país mejor. Asimismo, organizaciones civiles han impulsado campañas de sensibilización para combatir los prejuicios y fomentar el respeto a la diversidad.
También se destaca la importancia de que las leyes protejan a todas las personas contra actos de discriminación y aseguren el acceso igualitario a servicios, espacios públicos y oportunidades. La educación en valores de tolerancia y respeto es considerada una herramienta fundamental para reducir estas conductas. En esta noticia es la final, es el acoso escolar por orientación sexual. No es lo mismo al tema anterior, pero es algo que puede abarcar. El acoso escolar hacia estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, sigue creciendo con una problemática presente en muchas instituciones educativas. Algunos jóvenes sufren burlas, insultos, rechazos, exclusiones debido a su orientación sexual o identidad de género, lo cual afecta su bienestar emocional y desempeño académico. En varios de los casos de las víctimas experimentan ansiedad, miedo, inseguridad al asistir a clases. Expertos señalan que el bullying relacionado con la orientación sexual puede ser consecuencia o puede tener graves consecuencias en la salud mental de los estudiantes, además de afectar su desarrollo personal y su desarrollo social, lo cual considero que es muy importante para fomentar el respeto, la empatía y la inclusión dentro de las escuelas. Estas conductas vulneran los derechos fundamentales como la educación, la dignidad humana y el derecho a recibir un trato respetuoso dentro de un entorno escolar. Y de aquí partimos a los derechos violentados, que son los derechos a la educación, el derecho al respeto y el derecho a la dignidad humana. También se ha señalado que las instituciones educativas deben implementar protocolos de atención y prevención para proteger a los estudiantes víctimas de acoso. La participación de docentes, padres de familia y compañeros resulta fundamental para crear ambientes escolares seguros e inclusivos, promover actividades de concientización y educación sobre derechos humanos puede ayudar a disminuir la discriminación y fortalecer el respeto entre estudiantes. Llegamos para finalizar este noticiero, llegamos a la conclusión que a través de realizar este programa analizamos distintas situaciones que se vulneran los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, permitiéndonos reflexionar sobre la importancia del respeto, la igualdad, la dignidad humana dentro de la sociedad. Las noticias muestran que todavía existen problemáticas como la discriminación, la violencia digital, el acoso escolar y la exclusión social, las cuales afectan directamente la integridad física y emocional de muchas personas. Asimismo, estas actividades permiten comprender los derechos humanos, como deben de garantizarse para todas las personas sin importar su género, orientación sexual o identidad de género. La igualdad y la discriminación no son elementos fundamentales para construir una convivencia basada en respeto y la inclusión. También se identifica como la necesidad de fomentar valores para prevenir actos de violencia y rechazo dentro de una misma sociedad. Por otra parte, el desarrollo de este proyecto ayudó a crear conciencia sobre la importancia de informar y visibilizar estas problemáticas mediante medios de comunicación como los noticieros, ya que permiten difundir información relevante y generar reflexión entre las personas. Además, se comprendió que la educación y la sensibilidad social son herramientas importantes para promover el respeto a los derechos humanos y fortalecer una cultura de paz e inclusión. Finalmente, se concluye que todas las personas merecen vivir en un entorno seguro, libre de violencia, discriminación. Por ello, es la responsabilidad de la sociedad promover el respeto a la diversidad y defender los derechos humanos, contribuyendo así a la construcción de una comunidad más justa, igualitaria y respetuosa para todos. Para las referencias utilizamos la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se indaga más sobre estos casos, que fue donde la información proviene. También el video que viene en la materia, en el link de la materia. Y igualmente se utilizaron más informaciones externas como de Milenio o El País. Se utilizó la página de la ONU para sacar más información sobre esto y que la información sea verídica y confiable.